Buenos días a todos, bienvenidos a un encuentro formativo más de la comunidad de BEI. El título del encuentro de hoy es Marketing emocional de Bambi a Homer Simpson. Para darnos esta charla con este título así tan curioso, hoy tenemos a Paco Fortes. Muchos ya lo conoceréis porque has participado también con nosotros en otros encuentros, pero voy a hacer una breve introducción para aquellos pues, que no os haya coincidido o no hayáis podido asistir a los anteriores. Paco es doctor en Administración y Dirección de Empresas, fue director comercial de la Fundación, director de Marketing en Anónimo y ha sido reconocido con varios premios. Además, tiene experiencia dando charlas y participando en eventos como este. Entonces, si tenéis alguna duda, podéis ir comentándola en el chat y si no, al final del encuentro, pues habrá un pequeño debate y se las podéis preguntar directamente. También, si queréis hablar alguna cosa con Paco Fortes, contarle vuestro caso concreto, pues el lunes que viene nos contactáis y tiene unas tutorías para aquellos pues, que queráis hablar más en profundidad con él de los temas que vayamos a hablar hoy. También animaros a participar, queremos que participéis y nada, ya voy a dar paso a Paco Fortes para que empiece. Muy bien, pues buenos días a todos. Algunos ya os conozco del otro día y algunos no, o sea que os doy los buenos días y la bienvenida a esta charla, que bueno, los que estuvisteis el otro día más o menos sabéis un poco el estilo, cómo va a ser. Vamos a ponerla a compartir. Bueno, el estilo pretendo que sea participativa, ¿no? O sea que por lo menos podáis contar alguna experiencia o contar alguna cosa algún ejemplo que a lo mejor hayáis vivido, que queráis contar aunque no hayáis vivido, en fin, hacerla un poquito dinámica, ¿no? Bueno, como decía Fátima, vamos a hablar de marketing emocional y la verdad es que esto tiene que ver un poco con esa imagen que veis que es el cerebro humano, ¿no? Sabéis que el cerebro tiene dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? La parte izquierda es la parte racional, la parte analítica, la parte de los números, la parte de las ciencias, y la parte derecha es la parte de la creatividad, la parte de los colores, la parte de las emociones. Bueno, por eso empezamos por aquí, ¿no? ¿Por qué se llama de Bambi a Homer Simpson? Bueno, pues porque biológicamente la parte izquierda es la que tienen más desarrolladas los hombres y la parte derecha en consecuencia las mujeres, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con un poco el subtítulo es que cuando pues, un hombre y una mujer van a ver la película Bambi, pues la mujer llora más que el hombre, ¿no? Y esto es biológico. O cuando por ejemplo, el hombre duda entre regalarle a una mujer un ramo de flores o una planta, pues lo lógico es que la parte racional del hombre, que pesa más que la parte emocional, pues decidirá regalar una planta, porque la planta sobrevive más que un ramo de flores, ¿no? José Manuel, ¿esto está claro o no? ¿Tú qué regalas? ¿Una planta o un ramo de flores? Tenéis que desmutearos para poder hablar, si no, no habláis. Tenéis en una esquinita el icono de hablar, si no, no se os oye. ¿Lo ves, José Manuel? Nada, seguimos sin oírte. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me ¿Tú escuchas qué regalas? ¿La planta o el ramo de flores? Pues yo, mira, trabajo, aunque soy hombre, trabajo mucho con la parte derecha del cerebro. Soy una persona muy emocional, afectiva, creativo. Yo me inclino por el ramo de flores. Debo ser la excepción que confirma la regla, ¿no? Está muy bien, José Manuel. Bueno, pues ¿esto qué tiene que ver? ¿No? Tiene que ver con el marketing. Bueno, durante toda la vida se consideró que el consumidor, a la hora de comprar un producto, es decir, el comportamiento de compra del consumidor, está basado en la parte racional. Es lógico pensar eso, es decir, si yo necesito comprar un coche, necesito comprar un pantalón vaquero, necesito comprar un ordenador,
pues lo necesito porque racionalmente lo necesito, ¿no? Y esto nunca se discutió, pero ahora sí que se discute, no solo se discute, sino que se ha demostrado que esto no es cierto. Es decir, los estudios dicen que hasta el 80% de las decisiones de compra influye más la parte emocional que la parte racional. Es decir, es como si lo que quisiéramos comprar no fuera tan importante como la emoción que tiene el objeto que nosotros vamos a comprar, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar, ¿no? Todo esto tiene su origen un poco en un sociólogo, psicólogo, sociólogo. De hecho, por ejemplo, todos los premios Nobel de Economía, el premio Nobel de Economía se instauró en el año 69, 1969, no lo instauró Alfred Nobel, porque cuando se murió Alfred Nobel la economía no era una ciencia, ¿no? Sino que lo creó el Banco de Suecia y creó lógicamente lo creó para premiar a economistas, de tal manera que, como máximo sabéis que los premios Nobel son 3 personas, pues ahí están los 3, todos los años premiaron a economistas. Hasta el año 2002, que por primera vez en la historia premiaron a un no economista, o sea que premiaron a un sociólogo que se llama Daniel Kahneman, ¿no? Kahneman hizo todos sus trabajos con Amos Tversky. Tversky se había muerto 3 años antes, sabéis que los premios Nobel solo se dan vivos, ¿no? Y él dedicó su premio a Tversky. Bueno, él fue el que empezó a hablar de esta realidad y empezó a generar muchos experimentos que llevaban a la conclusión de que efectivamente la parte emocional era la parte más poderosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la paradoja del bronce, ¿en qué consiste? Pues consiste en lo que describió una psicóloga de Harvard después de las Olimpiadas de Estados Unidos, de Barcelona, donde demostró que el grado de satisfacción en campeonatos de eliminación, donde el grado de satisfacción de los que obtenían la medalla de bronce era superior a los que obtenían la medalla de plata, cuando todo el mundo sabe que racionalmente la plata es más que el bronce, ¿no? O, por ejemplo, ahí tenéis 2 décimos de lotería, seguramente todos o casi todos escogeríamos el segundo, porque creemos que el primero es tan perfecto que no tocaría, ¿no? A partir de ahí, muchos autores, además de Kahneman, pues han estudiado, por ejemplo, aquí hay estudios que dicen que se juega más a la lotería si elegimos números, o se apuesta más dinero en juegos de cartas cuando los contrincantes parecen más incompetentes, ¿no? O se apuesta más a los dados si podemos lanzar el cubilete, ¿no? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo que Kahneman llamó sistema 1 y sistema 2, ¿no? El sistema 1 viene a ser la parte, digamos, la parte derecha, la parte emocional. El sistema 2 es la parte racional, ¿no? El sistema 1 es lo que nosotros pensamos cuando tenemos que pensar algo. Es decir, pondré un ejemplo, ¿no? Kahneman habla de estas tres preguntas tan famosas que seguramente alguno conoce, que se hace a los universitarios en Estados Unidos como test de selección para entrar en las grandes universidades, en Harvard, en Princeton, en Stanford, etc., ¿no? Las 3 preguntas se pueden trabajar con sistema izquierdo, con sistema 1, con sistema 2, como dice Kahneman, ¿no? Haré una pregunta para que sepáis un poco de lo que hablamos. La primera pregunta es, un bate de béisbol y una pelota cuestan $1,10. Si el bate de béisbol cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere responder o no? Mercedes, te lo repito. Un bate de béisbol y una pelota cuestan $1,10. Si el bate de béisbol cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Entonces, el sistema 1, el sistema, digamos, más primitivo, nos lleva a pensar que la respuesta correcta es 0,10. Pero eso no es cierto, porque si sumamos 1,10 más 0,10, nos va a dar 1,20. O sea que tendríamos que utilizar lo que Kahneman llama el sistema 2, que es el sistema más racional, el sistema más de pensarlo, ¿no? Bueno, las otras preguntas, si queréis, las vemos luego en el debate.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el comportamiento del consumidor, que es de lo que hablamos, ¿no? Pues tiene que ver en el sentido que en marketing hay una cosa súper importante que se llama el grupo de referencia. El grupo de referencia, el grupo de pertenencia es pues nuestros amigos, es decir, por definirlo de alguna manera, serían las 150 personas que invitaríamos, o 200 o 250, que invitaríamos a nuestra boda, que está formada seguramente por 3 ámbitos, por el de los amigos, por el de los familiares y los compañeros de trabajo, ¿no? Vale, lo que ha demostrado, por ejemplo, el profesor de Yale, es que uno tiende a comportarse como se comportan su grupo de referencia. Es decir, si uno sale a las afueras de la ciudad, seguramente sus amigos es porque viven en una residencia de ese tipo, o si tiene un coche de una calidad, una berlina X, pues sus amigos van a tener una berlina parecida, ¿no? Ese es el comportamiento. Lo que ha demostrado, por ejemplo, es que si tú no tienes ni idea de acciones de bolsa y tus amigos con los que sales a cenar todos los sábados pues tienen acciones del Santander, pues seguramente tú acabas comprando acciones del Santander. O sea, que hay digamos, una manera de ser, una manera de comportarse que es por imitación, ¿no? Que es el llamado grupo de referencia, grupo de pertenencia. Por lo tanto, a la hora de pensar a quién le vamos a vender, tenemos que pensar cómo es ese grupo de referencia, cómo es ese grupo de pertenencia, porque en función de eso es cómo van a actuar, ¿no? Por ejemplo, este otro libro dice que pues si un estudiante de un colegio mayor tiene un compañero de habitación estudioso, se vuelve más estudioso. O cuando los comensales que se sientan a una persona que come mucho, comen más. O cuando uno tiene un vecino que cuida su jardín, también cuida más su jardín, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando una persona gana peso, sus amigos íntimos ganan peso también. Aquí hay un comportamiento muy poco aislado. Tenemos mucho que ver con grupos de referencia. Al final, la felicidad y el comportamiento nuestro está relacionado prácticamente con ese grupo de referencia. Este profe de Cornell lo que dice es: en un mundo A habitas una casa de 400 metros cuadrados y los demás casas de 600 metros cuadrados. Vale, en el mundo B habitas una casa de 300, que es inferior a la primera, pero los demás una casa de 200. La pregunta es: ¿dónde queremos vivir? ¿En un mundo A o en un mundo B? El estudio concluyó que la mayoría de la gente prefiere vivir en un mundo B, porque aunque la casa tiene menos metros cuadrados, el resto de la humanidad de ese mundo tiene una casa inferior a la tuya, ¿no? Vamos de 300 a 200. Es un poco, ahí en ese mapa veis la tasa de suicidios en el mundo, ¿no? Hay una paradoja, porque la mayor tasa de suicidio en el mundo se da en países nórdicos, y los países nórdicos son donde se vive mejor, o sea, en el ranking de mejores países para vivir, en fin, siempre encontramos pues a Dinamarca, Noruega, Finlandia, los países nórdicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, básicamente porque ahí hay pleno empleo, porque hay un estado de bienestar grandísimo, en fin, una serie de factores, ¿no? Uno podría llegar a pensar, dice, hombre, pues si viven tan bien, ¿por qué la tasa de suicidio es más elevada? Pues precisamente por el comportamiento, digamos, social, ¿no? Dice, cuando uno está en esos países jodido, ve a su alrededor y dice, todos viven felices. Entonces, bueno, soy el único gilipollas aquí en esta vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en España no sucede. Cuando uno está deprimido, ve a su alrededor y dice, coño, aquí estamos todos igual. Entonces no hay esa relación, ¿no?, que puede existir con ese grupo de referencia o ese grupo de pertenencia. Un poco lo que decía Kahneman, este es un experimento de Kahneman que dice que, pues nada, ahí tenemos dos pizzerías, ¿no? Adelanto, 2 pizzerías. Si el capricho quiere que las 2 primeras parejas entren en Mercatori, que es la primera, pues ¿dónde entrará la tercera? O sea que también tenemos lo que podemos llamar el efecto que está tan de moda, el efecto rebaño, ¿no?, el efecto manada. Fijaros en estas fotos de Instagram, ¿no? O sea, a la hora de vender, fijaros cómo el comportamiento social de ese grupo de referencia afecta. Las fotos de arriba, las 3 fotos de arriba, son las mismas que las fotos de abajo. Pero sin duda alguna, las fotos de abajo venden muchísimo más que las fotos de arriba. Porque la gente lo que quiere es visualizar el grado de felicidad de los sitios a los que van. Y abajo veis que la gente está disfrutando del sitio, ¿no? Y arriba no.
Esta es otra, este estudio más antiguo, donde se demuestra ahí que los consumidores califican más favorables si beben la Coca-Cola en un vaso con el logo, es decir, que el grado de satisfacción es superior, así el vaso no tiene el logotipo, ¿no? Vamos, por ejemplo, este es un ejemplo claro de Kahneman, ¿no? Del efecto anclaje, el que llamaba efecto anclaje, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el precio, con los precios que nosotros fijamos. Al final, tenemos que pensar que el consumidor no tiene ni idea de los precios, la mayoría de los consumidores no tienen mucho conocimiento de los precios exactos, digamos, ¿no? Podemos tener una aproximación, pero no un precio exacto. Entonces, el experimento que hizo Kahneman consistió en trabajar con un grupo. A ese grupo le hizo dos preguntas. En África hay más o menos de 65 países, ¿no? Entonces, la media, lo que contestó la gente fue menos, a la gente seguramente 65 le parecía mucho. La siguiente pregunta fue, entonces, ¿cuántos países hay en África? Y la media fue 45, ¿no? Vale, pero cuando la pregunta inicial no fue 65, sino la pregunta inicial fue, en África hay más o menos de 10 países, a la gente seguramente le pareció poco, dijo, hombre, hay más de 10 países. La siguiente pregunta es, entonces, ¿cuántos hay? ¿No? Y la media fue 25. Es decir, la pregunta es la misma, es decir, ¿cuántos países hay en África? ¿No? Pero en una te condiciona el número 65 y en otra te condiciona el número 10. Esto es lo que sucede un poco con los precios. O sea, al final, cuando vamos a comprar un producto no sabemos muy bien cuál es el precio exacto, pero si vamos a hablar con un proveedor de cocinas, por ejemplo, nos da un precio, pues al segundo que vayamos ya tenemos ese primer precio de referencia. Un poco lo que sucede con este ejemplo también. Fijaros, aquí hay tres opciones. La suscripción a The Economist, que es una revista que tiene 4 millones de ejemplares, ¿no? Que es súper prestigiosa. Y la suscripción al .com, la suscripción impresa. Pero había una tercera opción, que es por $125, lo mismo que cuesta la suscripción impresa, te podían ir a la impresa y a la digital, ¿no? Vale, cuando eso fue así, el 84% de la gente se fue a impresa digital, pero cuando desapareció esa tercera opción, es decir, cuando solo había dos opciones, que era o .com o impresa y digital, ese 84% pasó a 32%. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede el efecto anclaje. Es decir, no hay, digamos, una opción que te lleve a corregir o te lleve a optar por otra sucesiva, ¿no? Lo mismo con el tema de qué compramos, ¿no? La parte emocional que decíamos antes. Dice, este autor, por ejemplo, de Stanford, este profe, lo que dice es que si yo os invito a cenar en mi casa el sábado y os saco 2 botellas de vino, os digo que la primera cuesta 45 euros y la segunda 5, los estoy condicionando y seguramente vosotros me diréis que la primera, la de 45, es mejor vino que la de 5, ¿no? Aunque sea el mismo vino, ¿no? Esto es un poco lo que probó este profe de Stanford. O sea que al final el tema racional pesa cada vez menos, como veis aquí en este ejemplo muy curioso, ¿no? Esta es una periodista del Confidencial o Tecnautas, ¿no? Debe ser una revista, y estaba cansada que su hijo con las galletas estas de dinosaurios no pudiera jugar porque todas estaban para el mismo lado, ¿no? Y hasta que después de hacer mucha presión en redes sociales consiguió que la empresa pues, cambiase el modelo y el formato para que ahora se pudieran pelear, ¿no? O lo mismo que pues la persona o el consumidor que descubrió que en las sopas de letras había 2 letras, que eran la U y la W, que los fabricantes no fabricaban porque tenían riesgo de rotura, hasta que consiguió que los fabricantes pues, la incorporaran a su sopa de letras. Bueno, esto es un poco la primera parte que os quería decir, un poco para que veáis la importancia de la parte emocional, más que la parte racional, ¿no? Mercedes, antes yo creo que te dejé con la palabra así en la boca. No sé, ¿qué te pareció esta primera parte? Bien, me parece interesante, está bien. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Quieres poner algún ejemplo? ¿Perdón? No, digo yo si quieres poner algún ejemplo personal o algún ejemplo de empresa o algo que hayas vivido.
No, la verdad no. Vale, pues nada, vamos a seguir. No sé si Susana, ¿estás por ahí? Bueno, tenemos ahí... Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte, ¿vale? Bueno, también hay otra parte que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado ahora, que es los 5 sentidos, ¿no? O sea, tradicionalmente en marketing pues se trabajó siempre con el sentido de la vista, es decir, lo que se veía y sobre eso se trabajaba, ¿no? Hasta que pues una serie de autores dijeron, bueno, ¿por qué no trabajamos con el resto de sentidos? Porque al final la vista es uno de ellos, ¿no? Entonces el marketing sensorial, que es de lo que vamos a hablar ahora, pues lo que trata es de involucrar al resto de los 5 sentidos en las decisiones que afectan al consumidor, ¿no? Por ejemplo, la audición, ¿no? El autor que creó el marketing sensorial, que se llama Martin Lindstrom, en su primer libro, habla de la importancia del sonido, por ejemplo, en Nokia, ¿no? Él analizó que el año que más terminales había vendido Nokia, había vendido 400 millones al año, ¿no? Todos los Nokia venían precargados con la presintonía del Tirori. Tirori que además es de un autor español, que es Francisco Tárrega, que es un guitarrista de finales del 19. Bueno, él analizó que el 80% de la gente que compraba un Nokia cambiaba la presintonía, pero un 20% no la cambiaba, ¿no? Es decir, había durante ese año 40 millones de teléfonos móviles que si tú estabas en clase de yoga, en el cine o en el teatro, o en una clase, o en fin, en misa, ¿sabes? Y sonaba ese teléfono, ese sonido se volvía en contra de la marca, ¿no? En este caso, de la marca Nokia, podría ser lo contrario, podría ser que, como puede suceder, por ejemplo, con las motos Harley, donde uno escucha una moto Harley y eso revaloriza el valor de marca, ¿no? Es decir, va en beneficio de la marca. Porque la importancia de la audición empezó a considerarse relativamente reciente, pero relativamente importante. Por ejemplo, el sonido de los Kellogg's, de los Cornflakes, que todos conocemos, pues hablan de que es un sonido patentado, creado en una universidad finlandesa, y es un sonido súper característico. No sabemos si es patentado o no, pero sabemos que es súper característico. El sonido de las rueditas de los iPod, ¿no? O, por ejemplo, de las patatas estas Pringles, o el por qué Volkswagen acaba casi siempre sus anuncios en televisión con un portazo, ¿no? Con el Volkswagen Das Auto. Ellos analizaron, por ejemplo, el comportamiento del consumidor en un concesionario de coche, ¿no? El comportamiento del consumidor es, pues el consumidor se mete dentro del coche, toca el volante y también hace una cosa que es cerrar y abrir las puertas, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Porque las puertas están para abrir y cerrar. Y consiguieron, y después de analizarlo, vieron que el sonido más potente y más perfecto de cierre de puertas lo tiene Mercedes, pero que el segundo más potente, más característico, más hermético, que representa una serie de valores importantes, lo tiene Volkswagen. Por eso, ese sonido tan, digamos, cuasi perfecto de cierre de puerta es la característica que tiene Volkswagen, ¿no? Lo cual un poco presumen pues, en vídeos o sobre el que trabajan, ¿no? Lo mismo el tacto, ¿no? El tacto también se demostró que, por ejemplo, en una línea aérea, la misma línea aérea, el mismo nombre, mismo avión, mismo pasaje, en fin, absolutamente todo. Cuando los asientos eran de cuero, el grado de satisfacción del pasajero o del cliente era muy superior al grado de satisfacción cuando los asientos no eran de cuero. Básicamente era esto, que es un poco lo que yo creo que sucede con los productos Apple, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que compre un producto Apple y que tire la caja. No sé, en mi casa hay una serie de productos que yo no sé para qué están las cajas, pero es difícil tirarlas. Tiene un tacto especial, tiene un barniz UV especial, tiene un diseño especial, el producto aparece en una forma, en fin, espectacular, ¿no? Exactamente igual que el gusto, ¿no? El gusto también es otro sentido sobre el que se ha trabajado mucho, pero el que más se ha trabajado es el olfato, ¿no? El olfato, por ejemplo, esto que vemos aquí de olores muy característicos que nos llevan a una situación o a un estado, digamos, mental o un estado de posición anterior, ¿no? Satisfactorio,
por ejemplo, el olor al talco, el olor al nenuco o el olor a coche nuevo, ¿no? Hay, por ejemplo, Ford ha sacado un producto que se llama Ford Huela Nuevo, es decir, que todos los coches de segunda mano pues los aromatizan con un perfume especial, ¿no? Para dar esa sensación de coche nuevo, que hay gente que le gusta ese olor a plástico. O, por ejemplo, unas agencias de viajes que aromatizan también a través del aire acondicionado con el olor a la caja azul de la caja esta redonda de Nivea, ¿no? Que tiene un retrotrae ya a la playa, ¿no? En fin, olores hay que te llevan de un lado a otro. Estos, por ejemplo, Mercedes, que trabaja con expertos olfativos para meter en las tapicerías de los coches, ¿no? Bueno, en realidad esto, ¿por qué es tan característico? Todo el mundo sabe lo que es un logotipo. Un logotipo, pues un logotipo no tenemos que explicar lo que es, no es la imagen de la empresa. Pero un holotipo es lo mismo, pero a nivel aroma, ¿no? Y esto es importante porque, como veis ahí, el ser humano recuerda el 1% de lo que toca, el 2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, 15% de lo que gusta, pero el 35% de lo que huele. Es decir, que el olor o la forma de... sí, el olor es el sentido que más retiene el ser humano, ¿no? Especialmente más las mujeres, ¿no? Las mujeres compráis más por la nariz, ¿no? Es una carta, pero también es biológico. Es decir, por ejemplo, ¿dónde vemos esto? Lo vemos en cualquier supermercado. Vamos a Mercadona y vemos la sección de geles y champús, ¿no? Ahí en la sección de geles y champús vemos que están abiertos, ¿no? Vamos, como no estés abierto no vendes un gel o un champú, porque lo que hace la gente, lo que hace es destaparlo y olerlo, ¿no? Aunque ya conozcamos, aunque sea el champú o el gel habitual, ¿no? En nuestra forma de ser, ¿no? De ser, no, de comprar, ¿no? No pongo ese vídeo por si no se ve, el otro día lo puse y no se veía. Pero son técnicas un poco sofisticadas que lo que tratan es de analizar un poco el tema del olor, ¿no? Por ejemplo, esto es un supermercado que tiene un rociador de agua que cuando el cliente pasa, se oyen truenos distantes y empieza el olor de lluvia fresca. En realidad, esto no es demasiado positivo para la fruta, pero da, porque se va pudriendo, ¿no? Va cogiendo una temperatura diferente. Pero de cara al cliente es súper llamativo, ¿no? O está supermercado que cuando uno pasa por la sección de leche se oye el mugido de vacas y el olor de heno fresco recién cortado, ¿no? O está en la sección de huevos, se oye el cacareo de gallinas y huele a huevos fritos con tocino. Lo que vemos muchas veces en supermercados o incluso panaderías es el olor tan fuerte de olor a pan, ¿no? Que nos incita a comprar, ¿no? O, por ejemplo, vamos por la calle de una ciudad y vemos la calle de compras, vemos el olor tan fuerte, por ejemplo, de Massimo Dutti, ¿no? Entonces, que estemos en la ciudad que estemos, pues identificamos ese olor con la marca, ¿no? Bueno, esos son valores positivos que se van añadiendo a la marca, ¿no? Porque tradicionalmente siempre se jugó con la vista, ¿no? La vista, claro, se sigue jugando. Por ejemplo, ahí vemos que es una tarta de queso. Todo el mundo sabe que una tarta de queso engorda mucho, que si pones 3 fresas encima parece que engorda menos, cuando en realidad es todo lo contrario, engorda más, porque estás comiendo la fruta más la tarta de queso. Pero tiene su matiz, la parte visual es súper importante, como veis ahí, ¿no? Este es un producto de mucho éxito de PepsiCo, el Tropicana, que cambió el diseño, pero tuvo que volver al diseño original, ¿no? El diseño original donde la naranja, pues, tiene más, digamos, fortaleza como marca que esta que se ve como un poco jaraboso, ¿no? Este vasito así, con este líquido un poco sospechoso. Y, por ejemplo, este es el coche que más le gusta a las mujeres, ¿no? Todos los frontales de los coches, sabéis que
tienen parecidos con rostros, ¿no? Ya sean de animales, ya sean de seres humanos, ¿no? Este es el coche que más se parece al rostro de un bebé, ¿no? Por eso tan característico, y por eso BMW ha conseguido con varios retoques, no muchos, pero varios retoques, convertir a Mini en una marca entre las 100 mejores marcas del mundo, ¿no? Bueno, al final el tema de las formas también tiene mucho que ver. Esta fue una hamburguesería que fracasó con sus hamburguesas cuadradas. No sé por qué, pero bueno, sí sé por qué. La parte emocional, ¿no? Nos dice que una hamburguesa la carne tiene que ser redonda, no puede ser cuadrada, y que rechazamos estos picos, ¿no? O fijaros la parte visual, ¿no? Como un niño es un magnífico soporte para cualquier anuncio publicitario, sea de lo que sea, ¿no? Pero en la parte de la izquierda es que el niño está mirando de frente. La gente se va a la cara del niño, pero nos olvidamos de ver el resto del anuncio, ¿no? Para que eso tuviese efecto, tuvieron que girar la cara del niño mirando al anuncio, como veis ahí. Entonces ya sí se hace más efectivo, se hizo más efectiva en ese mapa de calor que veis, ¿no? Incremento de las miradas en el anuncio, lo mismo que aquí. El ojo de la parte izquierda es frontal, nos mira a nosotros, pero para que tuviese más efecto tuvieron que girarlo mirando a la marca. Y a partir de ahí el mapa de calor veis que lo rojo está más indicado hacia la marca, ¿no? Bueno, esta sería la segunda de las 3 partes que os quería comentar. No sé si queréis hacer algún comentario. Vero, que estás ahí, Vero Carril. ¿Alguna idea? ¿Algo que te llame la atención? Pero no estás por ahí. Geraldine, que estás. Bueno, parece que tenemos problemas con el sonido. Bueno, pues vamos a seguir entonces con la tercera y última parte, ¿vale? Entonces llegamos a lo de Homer Simpson. En realidad, cuando vendemos algo, vendemos 2 cosas, o cuando el consumidor nos compra 2 cosas, ¿no? Compra la parte de arriba, las prestaciones tangibles, es decir, físicamente el producto. También puede comprar la parte emocional, es decir, la parte izquierda, la parte derecha está en la parte de arriba. La parte de abajo es lo que pagamos por ello, las incomodidades de ir a buscarlo, las inseguridades si el producto funcionará, si el producto me cubrirá una necesidad, ¿no? Vale, y normalmente la parte de arriba pues es un cúmulo de prestación tangible más prestación emocional. Pero es posible, con lo que hemos dicho hasta ahora, que haya productos que solo vendan la parte emocional, o sea que la parte de arriba prescinda prácticamente de la parte tangible. No prescinda totalmente, pero sí casi totalmente. Fijaros, este es un anuncio del reloj Patek Philippe, que es la primera marca, es más caro que Rolex, por ejemplo, es la marca más cara del mundo, ¿no? Si lo que quisieran anunciar fuese el producto en sí, pues anunciarían el reloj en sí, es decir, cogerían ese reloj y le darían toda la superficie de la mancha publicitaria, ¿no? Pero, sin embargo, hay una serie de valores que el reloj ocupará pues, un 10% de la superficie publicitaria. Aquí vemos otro anuncio, ¿no? El reloj ocupa poco y lo que ocupa más es la parte emocional, la parte pues, de herencia, la parte de garantía, un reloj de por vida, un reloj que vas a heredar, un reloj que en fin, es una inversión, un reloj que es una joya, en fin, una serie de valores que van más allá de un artículo que da la hora, ¿no? Esto lo vemos en todos los idiomas. Y además el segmento de los personajes de la foto son siempre los mismos. Una edad donde el niño tiene la misma edad, donde el padre tiene la misma edad. Es el momento oportuno de la compra de este reloj, ¿no? Al final, aunque parezca increíble, estas mesas, la mente humana también nos traiciona, ¿no? Esas mesas tan famosas tienen es la misma superficie de la tabla, ¿no? O sea, esto podríamos girarlo
y podríamos llegar a la conclusión, vamos, de hecho es cierto, es la misma, lo mismo que pasa en este arco de San Luis, en Missouri, ¿no? Este es un arco súper famoso que distingue la ciudad de San Luis, y uno podría pensar que es más alto que de ancho, cuando en realidad es exactamente igual de ancho que de alto, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué nos traiciona el cerebro? Si vemos esto y os digo de qué la palabra, qué color tiene, pues diréis negro, pero aquí ya nos vamos a confundir. No sabremos decir ya si la palabra es azul o la palabra es rojo, porque aquí está la parte emocional y la parte racional. Es decir, el cerebro va a un lado o va a otro. Esto es un poco la conclusión de este ejemplo. Lo mismo que sucede aquí, con ABC 12, 13, 14, la palabra en medio es exactamente la misma. Simplemente el acompañamiento es el que nos lo da el complemento, ¿no? ¿Esto cómo lo traducimos? Pues lo traducimos en que prácticamente ninguna empresa ya se anuncia de una manera racional. Hay excepciones, por ejemplo. Esta es una excepción. Una excepción de una empresa que lo que transmite o lo que quiere vender es el producto racionalmente. Por ejemplo, Don Simón lo que hace es, dice, mira, yo tengo un producto que es zumo 100% exprimido y no tiene nada que ver con el otro, que es Granini, que seguramente es mucho más bonito, pero es un zumo a base de concentrado, ¿no? Aunque es más caro. Y es más, en el segundo anuncio lo que hace es nos muestra dónde se fabrican esos productos, cuando a la gente en realidad no le preocupa mucho la fabricación. Es decir, el mundo no va por el estilo Don Simón, aparte de anunciar algo desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? O sea, uno cuando va de viaje, pues compra una camiseta. Esta es la camiseta más vendida del mundo. No es la más bonita del mundo, pero tiene un componente emocional de he ido a no sé dónde, me he acordado de ti y te he comprado esta camiseta. O a un parque temático, pues exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? El hombre es un ser racional, movido por sus emociones, ¿no? O sea, que tiene ese peso. Pero lo que no dijo Aristóteles, porque esto es nuevo, es lo que dice el neurólogo de Harvard. Dice, la diferencia, y esta es clave para el éxito en la comercialización de productos, la diferencia entre la razón y la acción, o sea, la emoción y la razón, es que la emoción lleva a la acción, mientras que la segunda lleva a conclusiones. Es decir, si tú a un producto le metes algún componente emocional, las posibilidades que tienes de venderlo son muy superiores a que si ese producto es puramente racional. Entonces, esto yo creo que es clave saberlo y clave trabajar con él. Más ejemplos de la paradoja de la elección. Podríamos llegar a pensar que la racionalidad nos exige tener un abanico de productos elevadísimo, ¿no? Y esto tampoco es cierto. Es decir, aquí vemos como cuando en este supermercado a la entrada se pusieron 24 tipos de mermelada, la gente se paró y se llegó a comprar en un 3%, pero cuando de 26 se pasó a 4, la gente lo vio menos, pero lo compró más, ¿no? Es decir, por eso tampoco, pues un poco el efecto de los pocos productos que pueda haber en Zara, ¿no? Que pueda dar sensación de escasez, que la gente se anima a comprarlos, o, en fin, al final también hay, cuantos más productos pongas, le trasladas al consumidor, al comprador, un problema, ¿no? Un problema que el consumidor no quiere asumir. El consumidor quiere que tú le resuelvas el problema haciéndole una selección de productos. Las marcas, por ejemplo, ayudan al consumidor a hacer una selección de productos. Si no fueran por las marcas, el consumidor no podría comprar nunca, ¿no? Porque si tuviéramos que comprar organolécticamente, imaginaros, vamos a un supermercado, ¿qué tipo de cerveza? Si no hubiera marcas, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos, nos volveríamos locos, ¿no? Porque tendríamos que organolécticamente analizar cada uno de esos productos. También se juega con la parte emocional en el sentido de esas son las posibilidades de matarte en un avión, pero acaba en 7, nadie te dirá ese número, te dirá un número que acaba en 1, es inferior, o sea, superior al de arriba, es decir, las posibilidades en el de abajo son mayores que en el de arriba, pero 1 es, como todo el mundo sabe, inferior a 7, ¿no? Es un poco lo que sucede con el tema del 999,99, ¿no? Un poco lo que se llama el efecto halo. Ahí tenemos dos frases, las frases exactamente lo mismo. Dicen,
La opción A es Pedro es inteligente, habilidoso, impulsivo, criticón, empecinado y envidioso. Y B, Pedro es envidioso, empecinado, criticón, impulsivo, habilidoso e inteligente. La pregunta es, ¿dónde nos cae mejor Pedro? ¿En A o en B? No sé si alguien quiere opinar. No. En A. Normalmente Pedro nos caerá mejor en A que en B, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que como si el cerebro humano pues retuviese mejor el principio de una frase, el 999, y se olvidase del coma 99. Es decir, que lo primero que decimos es a tener mayor retención en el cerebro del consumidor, ¿no? Por lo contrario. Por ejemplo, ya es diferente si nosotros hacemos esto. Si cambiamos ese discurso y ponemos un pero en medio, es decir, me gusta mucho tu trabajo, pero eres impuntual con las entregas, o eres impuntual con las entregas, pero me gusta mucho tu trabajo, que nos gustaría que nos dijeran el A o el B, ya el pero nos marca, ¿no? Y la gente decide que sea B y que no sea A, ¿no? Al final es número, ¿no? Es lo mismo, es decir, aquí tenemos dos promociones, una que es 1 kilo de café con un descuento del 33,33 y otra es 1 kilo de café con un 50% más de producto. La pregunta es la misma, la pregunta es ¿qué promoción queremos? ¿La promoción A o la promoción B? La B. ¿El A o la B? Yo la B. Es la misma, la promoción es exactamente lo mismo, o sea que el resultado final de cara a la empresa y de cara al consumidor es exactamente el mismo, pero 50 es más que 33, ¿no? Por lo tanto, seguramente el consumidor preferirá 50, porque 50 le suena más que 33, ¿no? Es como cuando uno, en fin, va a operarse a vida o muerte, le dicen, mira, el cirujano te dice dos frases, una es hay un 90% de posibilidades que tienes de salvarte. Otra es, hay un 10% de posibilidades de que te mueras. Todo el mundo prefiere que te digan el 90%, ¿no? Porque el 90% es muy superior al 10%. También hay un efecto anclaje, el otro que veíamos antes, el efecto anclaje de lo de los países de África, ¿no? El experimento es el mismo, basado en estas sopas Campbell, ¿no? Entonces, cuando dos tipos de promoción, la primera 10% de descuento, pero con un matiz. En la primera opción solo podías llevarte 12 latas por persona y en la segunda opción no había límite de latas, ¿no? Bueno, no sé si a estas alturas ya lo tenemos claro, pero lo que sucedió fue que en la primera opción, cuando había límite de latas, la compra media fue justamente el doble que cuando no había límite de latas, ¿no? Nosotros que estamos condicionando al consumidor en la parte emocional, ¿no? Y el mayor logro de Kahneman para obtener su premio Nobel es la aversión de la pérdida, ¿no? El sufrimiento por perder algo que nos pertenece es mayor que la felicidad que produce ganar la misma cantidad. Este es el secreto un poco del ser humano, ¿no? Nosotros sufrimos más cada vez que perdemos algo que el placer que nos da ganar la misma cantidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora todo el mundo juega con esto, solo que me vas a comprar un producto y solo quedan 5 stocks, ¿no? Esto es un llamamiento clarísimo, una puesta en práctica clarísima de la aversión a la pérdida, ¿no? de Kahneman, que hace, pues, en fin, que si no estuviese esa frasecita, te lo tomarías con calma, con esa frasecita, pues tienes un call to action, ¿no? Una llamada a la acción mucho más potente. Bueno, entonces, por resumir, ir acabando y si queréis abrimos un turno de preguntas. Dice este profe que nuestro cerebro emocional desea reventar la tarjeta de crédito, aunque nuestro cerebro lógico sabe que debemos ahorrar para la vejez, ¿no? Por lo tanto, frente a lo que podríamos imaginarnos o pensar, un organismo inteligente como este, Mr. Spock, que seguramente conocéis, Star Trek, que tiene dos características, una las orejas y otra era el ser súper racional, era una cosa racional 100%. Dice este autor que un organismo inteligente sin emociones estaría sencillamente incapacitado para evolucionar y no sería más, sino menos inteligente que nosotros, ¿no?
Por lo tanto, frente a lo que podríamos suponer entre el hiperracional Mr. Spock y el débil Homer Simpson, estaríamos más cerca de Homer de lo que creemos, ¿no? Pero a ver, en fin, trasladado así una inquietud, por lo menos para el tema del consumidor y todo esto, y con esto yo creo que podemos abrir un pequeñito debate o pequeñito tipo de preguntas o lo que queráis. ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, antes de nada, Paco, quería agradecerte toda la charla. Yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos. Voy a comentarte antes un par de los comentarios que hubo en el chat a lo largo del encuentro. Mientras el resto pues, podéis pensar pues, las preguntas o alguna cosa a debatir. Y en el chat tenemos que Carlos al principio comentó que él sí que elegiría un ramo porque al final la planta hay que cuidarla. Y después también dijo que la tasa de suicidio dentro de los países nórdicos, que también hay otros factores que le afectan a tener en cuenta. Y que le pareció muy interesante también la parte toda de los sentidos. Los comentarios que tenemos aquí en el chat. Muy bien. Estupendo. Yo creo que sobre todo la parte que comentaste de los sentidos es algo que todas las empresas pueden aplicar. A mí se me ocurre varios de los que estáis aquí. Por ejemplo, Cusilas, que para todo el proyecto ahora que va a hacer, pues pensar en, bueno, cómo puedo aportar a la experiencia de marca, pues digamos, el olfato o el tacto, a lo mejor en toda esta experiencia, o incluso FECAI, que también está aquí para los diferentes eventos o ferias. Me dice Fátima que están trabajando en ello. Entonces sí que todo este tema, según lo que está hablando, es para reflexionar ahora pues cómo cada uno en su empresa lo puede aplicar. Claro, yo creo que esto es, en fin, como es un barrido así teórico, ¿no?, de las posibilidades que hay, pero, en fin, creo que sí, ¿no?, que el tema está en aplicarlo. No es fácil aplicarlo, ¿no? Pero sí que por ahí van los tiros, ¿no? Los tiros van más por... Lo que tenemos que tener claro es que no vendemos un producto ya. No vendemos una cocina, vendemos algo más que todo eso, ¿sabes? O sea, no vendemos un ordenador, no vendemos una cartera, no vendemos un coche, en fin, todo eso es del siglo pasado. Eso es no de finales del siglo pasado, sino de los 80, ¿no? Todo eso ya ha cambiado, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, además de comprar esos productos, quiere comprar más cosas, ¿no? Y esas más cosas que le pongamos al producto son la clave del éxito. Todo eso es la marca, todo eso es el packaging, todo eso es la financiación, todo eso es la instalación, todo eso es la garantía, en fin, millones de cosas, ¿no? Y todo eso también es el tema emocional, ¿no? El tema de los sentidos, el tema de una serie de valores que van más allá de la parte racional. O sea, la parte racional estuvo bien en su momento, cuando había poca producción, cuando los consumidores eran como eran, pero ahora los consumidores no están en esa vía, ¿no? Paco, gracias por la charla, otra vez muy ilustrante, como siempre. Yo relacionaría lo que has contado hoy con lo que hablabas el otro día, ¿no?, de la importancia del cliente. Al final todo va de generar experiencias para el cliente. Como no tengas muy claro a quién te diriges, es complicado identificar esas experiencias que quieres generar en él, ¿no? Y despertarle. Entonces, una vez más, volvemos a hablar de que el cliente está en el centro, que el otro día nos contabas bien, ¿no? Claro, yo creo que el cliente está en el centro, ¿no? Por ejemplo, os contaba el caso de Volkswagen, ¿no? Hombre, yo no creo que a un ingeniero de Volkswagen se le pudiera ocurrir nunca que una de las claves de éxito para comprar un coche es cómo se abre y se cierra una puerta, ¿sabes? Porque él pensará que la clave del éxito está en el cilindro que mete al motor, ¿no? Pero no en cómo se abre y se cierra una puerta, ¿no? Sin embargo, eso es clave del éxito, ¿no? Cómo se abre y se cierra una puerta, ¿no? Bueno, pequeños factores que te lo da el conocer al cliente. O sea, si no conoces al cliente, estás muerto. Sí. Me parece muy interesante también el caso que están aquí José Manuel y Mercedes de un recinto ferial, ¿no? O sea, a ver cómo somos capaces de identificar eso, qué buscan nuestros clientes y generarles experiencias.
y en este momento tan complicado Ya. para las experiencias físicas y presenciales. Entonces, sí, pero al final todo va de si te queda, una vez que has consumido un producto o disfrutado un servicio, qué sabor te queda. Y el sabor te queda en función de cómo lo has vivido, más que el propio producto, lo que decías tú antes, Paco. Sí, sí. Es como si el producto fuera lo de menos, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Porque al final, Una vez que claro, está cubierto lo mínimo, ¿no? exacto, la sociedad asume que si en el año 2021 hay un producto en el mercado, es que ha cumplido los requisitos mínimos para estar en el mercado. Porque con todas las crisis que ha habido, la crisis de 2002, la crisis de 2008, 2000 tal, si sobrevives es que eso ha superado las pruebas, ¿no? Y si has superado las pruebas, pues ya estás en el mercado. Entonces tienes que venderlo a través de otra cosa. Ya. Bueno, y luego aparte que por desgracia, por suerte, no estamos solos en este mercado. Correcto. O sea, vivimos en una selva. O sea, esto es una selva. Tenemos que competir contra otros que ese mínimo también lo van a dar. Está claro. Claro. Pero bueno, eso nos ayuda también a mejorar. Sí. Bueno, pues sí, ¿cómo lo ves, Fátima? No sé si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta. También me parece interesante no solo la de experiencia de marca, sino también, digamos, los trucos a la hora de fijar precio, que se sientan como que están obteniendo más. Eso sí que es una cosa que todos es a reflexionar. Es decir, con el precio que estoy poniendo la técnica, a lo mejor de decir, te cobro tanto de envío, dices, te descuento X si cumples X condiciones, por ejemplo. Entonces sí que todos podemos reflexionar sobre cómo se fijan los precios para hacer percibir pues un mayor valor. Entonces sí que, aparte de la experiencia de marca, jugar un poco con esos truquitos, como decía Paco, de la mente es interesante. Bueno, y al final también es gestión, ¿no? Porque, mira, la satisfacción del cliente, la buena o mala, es una ecuación, bueno, no es una ecuación, es una resta. Es decir, son las expectativas menos la realidad, ¿no? Esto ya lo sabemos todos. Es decir, si las expectativas están aquí, la realidad está aquí, pues el cliente se va defraudado. Pero yo no digo de bajar expectativas, pero digo de subir realidades. Lo estamos viendo en la mayoría de las empresas que nos envían paquetería a casa, ¿no? Hacemos el pedido, yo creo que la mayoría lo hacen muy bien. Es decir, dicen, mira, pues vamos a nombrar a Amazon, que siempre nombramos a Amazon, ¿no? Normalmente lo que yo veo es que Amazon haces una compra, te da un día y siempre llega antes el paquete. Y a ti te da igual, tú cuando haces la compra no sabes cuándo va a llegar, si es a lo que sea Prime, ¿no? Pero no sabes cuándo va a llegar, te da lo mismo, tú haces la compra hoy y imagínate que recibes un mensaje que dice su paquete estará en su casa el martes y llega el lunes, el grado de satisfacción es superior. Todo eso todos esos pequeños detalles hacen que la imagen de marca de la compañía mejore, ¿no? Sí, el recuerdo que te queda la marca y las ganas de volver a pedir otra cosa. Correcto. Se producen más pedidos. Eso es. Sí, sí. Un poco lo que decía Fátima, ¿no? O sea, además del precio, además de estar el producto, están todos los colaterales, mételos dentro y... Bueno, y ese cóctel está muy bien, porque es el cóctel que quiere el consumidor. Nada, pues habrá que pensar ahora cada uno en nuestra empresa, nuestros productos, nuestros precios, los servicios añadidos, a ver cómo los empaquetamos, ¿no? Para generar incremento de valor. Correcto. ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, ya casi van a ser y media y entonces vamos a dar por finalizado el encuentro. Acabo de dejaros en el chat un enlace a una encuesta por si queremos conocer vuestra opinión, si nos decís algún aspecto de mejora o qué es lo que más os gusta, lo que más valoráis, pues lo podéis comentar ahí. Después también recordaros pues, que está Paco disponible si queréis tener una tutoría con él o comentarle cualquier cosa, pues nos escribís a nosotros y ya os ponemos en contacto. Y nada, la semana que viene tendremos un nuevo encuentro y os iremos como hasta ahora notificando de las diferentes charlas a través del mail.
Entonces, muchas gracias a todos por asistir, por participar y nos vemos bueno, a los que nos toque vernos antes en reuniones y los que no, en el próximo encuentro formativo. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Gracias.